La fractura de clavícula es una lesión frecuente en el ciclismo, más aún si los que la practican son niños, adolescentes o personas mayores. Se trata de un hueso de unos 15 centímetros de longitud que une la escápula y el húmero con el tórax. El pronóstico de recuperación suele ser favorable, aunque para ello se necesita un diagnóstico a tiempo e iniciar el tratamiento más acorde. En este vídeo te contamos más sobre qué hacer ante este tipo de lesión y cómo recuperarse, junto a otra información útil. ¡Comenzamos! ¿Qué hacer ante una fractura de clavícula? Lo primero es observar los signos y los síntomas que se suelen experimentar. Un dolor persistente y agudo al mover el hombro, hinchazón y/o protuberancias en la zona, sensibilidad al tacto, hematomas, crujidos al intentar mover la articulación o rigidez. Si tienes alguno de estos síntomas, debes acudir a los servicios médicos de urgencias. Para realizar el diagnóstico y prescribir el tratamiento oportuno, deberán hacer una radiografía en la que se identifique el tipo de lesión y su localización. Como veremos, las fracturas de clavícula se clasifican de manera diferente según el lugar exacto en el que se hayan producido, el desplazamiento o la presencia o ausencia de fragmentos. La persona que te atienda puede prescribir un TAC, que también es un examen médico de diagnóstico por imagen. Esto suele hacerse si hay sospechas de que existen otras fracturas o lesiones asociadas, cosa que es común que ocurra en las caídas. Es importante que acudas a los servicios médicos cuanto antes, aunque no haya dolor intenso que te impida hacer vida normal. No hacerlo podría retrasar el diagnóstico y el tratamiento, y derivará en una mala recuperación de algo que se podría haber evitado. Las lesiones de clavícula suelen tener buen pronóstico, pero hay que actuar. Las causas. ¿Por qué se produce? En ciclismo, las caídas laterales son la causa frecuente de lesión de clavícula. La rotura se suele producir cuando el ciclista cae sobre el hombro, por delante de la bicicleta. Un golpe directo sufrido durante la práctica también puede acarrear fractura y, fuera de lo deportivo, los traumatismos por accidentes de tránsito también son causa habitual. Como recuerda Mayo Clinic, el hueso no se endurece por completo hasta pasados los 20 años de edad, por lo que el riesgo es mayor en niños y adolescentes. Vuelve a aumentar en personas mayores, ya que la fuerza ósea se reduce con la edad. El tratamiento. Se prescribirá uno acorde al tipo de fractura que se haya producido. Esta puede ser de tercio medio, de tercio proximal o de tercio distal. Esta última, por ejemplo, lleva asociada una rotura de los ligamentos que motiva que la clavícula se desplace hacia arriba, por lo que se suele requerir tratamiento quirúrgico. Las de tercio medio son menos frecuentes, pero también suelen conllevar desplazamiento y, por tanto, una cirugía. Las de tercio son las más comunes, sobre todo entre ciclistas y motoristas. Puede haber un trazo limpio o varios de ellos. Es frecuente que estas no se operen, sino que se prescriba un tratamiento denominado conservador. Vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos. Empecemos con los tratamientos que no requieren cirugía. Como explican desde la clínica del Dr. Ballester, en el tratamiento conservador se coloca un elemento de inmovilización del hombro tipo sling u 8 de guarismo. Es decir, se procede con elementos ortopédicos y vendajes para evitar que el hombro se mueva. Se espera que la fractura se consolide, lo que tarda entre 4 y 6 semanas, dependiendo de la conminución o presencia de pequeños fragmentos en lugar de fractura limpia, el desplazamiento y la edad del o de la paciente. Se considera un tratamiento efectivo, pero en fracturas donde hay mucho desplazamiento puede haber retraso de consolidación, por lo que se suele realizar cirugía. Y vamos precisamente con esto, con los tratamientos que requieren de cirugía. Según el Dr. de la Torre, de Clínica Centro, la cirugía es cada vez más común, incluso en fracturas en las que tradicionalmente se ha prescrito un tratamiento conservador. Hay roturas que generan dudas. La operación se ve clara cuando la clavícula presenta más de 2,5 cm de desplazamiento, cuando es multifragmentaria, está acortada o son de tercio externo. En esencia, la operación trata de devolver a la clavícula su forma y colocar una placa de fijación para mantenerla durante 6 semanas. Las placas tienen diferentes orientaciones, tamaños, radios de curvatura y perforaciones de distinto diámetro para adaptarse al hueso o partes del hueso fracturado.
Se fijan con tornillos de diferentes tipos, según factores como la densidad ósea. Las placas permiten que se haga vida normal desde prácticamente el primer día, motivo por el que muchos pacientes, especialmente deportistas, se someten a la operación y desechan el tratamiento conservador como alternativa. Sin embargo, a no ser que se trate de deportistas de élite que necesiten competir, se suelen prescribir 6 semanas de movilización parcial y 3 meses sin hacer ejercicio intenso. Así se evitará una posible rotura de placas mientras el hueso no está consolidado. Ten en cuenta que, en un alto porcentaje de casos, habrá que realizar una segunda intervención para retirar la placa, lo que alargará el proceso. La recuperación y posibles recaídas. Si se aplica un tratamiento conservador, el proceso es más largo. Se aconseja el cabestrillo o un vendaje durante unos 4 o 6 semanas, aunque desde la segunda a la tercera se pueden empezar a realizar ejercicios de movilización. A las 4 o 5 semanas ya se podrían hacer ejercicios de movilidad activa y después ejercicios de fuerza. La cirugía conlleva una recuperación más rápida, aunque se suele aconsejar un periodo inicial de reposo de entre 7 y 10 días para que la herida cicatrice. Hasta entonces se pueden realizar actividades cotidianas que no comprometan mucho al hombro. En la tercera semana incluso se podrían realizar actividades de bajo impacto o ejercicios de core. En lo que respecta a los tiempos de recuperación hay poco consenso. Esto se debe a que los tipos de lesiones son diferentes, igual que lo son los tratamientos y los pacientes. La mayoría de fracturas de clavícula sanan sin mayores dificultades, pero pueden aparecer ciertas complicaciones, como lo son las lesiones en los nervios o vasos sanguíneos de alrededor, retraso en la consolidación, artrosis o la aparición de un bulto en el hueso durante el proceso de consolidación. Este puede desaparecer con el tiempo o quedarse de manera permanente. Otras complicaciones podrían ser infecciones, falta de cicatrización de la herida o la aparición de hematomas en la zona. En muchos casos pueden evitarse guardando el conveniente reposo y siguiendo todas las recomendaciones médicas. Aunque la verdadera pregunta que les interesa a todos los deportistas es, después de una fractura de clavícula, ¿cuánto tiempo debe pasar para poder hacer ejercicio? Si se aplica un tratamiento conservador, hasta cumplidas las 4 o 5 semanas no se podrán realizar ejercicios de movilidad activa. A partir de ahí se irán introduciendo los específicos de fuerza. En caso de que se realice cirugía, a las 3 semanas ya se podrían realizar ejercicios como la bicicleta. Deportistas de élite, como pilotos de motociclismo o ciclistas, suelen forzarse de cara a grandes competiciones, llegando incluso a competir al día siguiente de la operación. Un marco general que los especialistas establecen para la recuperación total son 3 meses. En este tiempo, el hueso se habrá consolidado por completo y se reducirán casi por completo las posibilidades de recaída por falta de consolidación u otras complicaciones. ¿Qué ejercicios puedo hacer con una fractura de clavícula? Estos dependen de la fase de recuperación en la que te encuentres y del tratamiento que se te haya prescrito. Por ejemplo, en las primeras 3 semanas tras la cirugía, se solicita al paciente que solo se retire el cabestrillo 4 veces al día para realizar ejercicios básicos, sin aplicar fuerza y sin levantar el brazo más de lo necesario. Se recomienda hacer apertura y cierre de manos, doblar y estirar el codo, girar la palma de la mano hacia abajo y hacia arriba, o sujetar un palo en posición horizontal con ambas manos, elevarlo de izquierda a derecha sin que sobrepase la altura de la cabeza. Pasadas esas primeras 3 semanas, se podrán realizar ejercicios de bajo impacto y de core, y luego introducir la fuerza. Presta atención a las indicaciones médicas para no forzar, lo que podría ser contraproducente. Insistimos en que la fractura de clavícula en ciclistas, así como en otros pacientes, suele tener buen pronóstico si no lleva otras fracturas o lesiones asociadas. Para evitar complicaciones, cíñete a las recomendaciones. La bici puede esperar, y seguro que disfrutas más de las rutas cuando tengas la certeza de que estás en buena forma y hay pocas posibilidades de recaída. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.